Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este canal subimos videos acerca de inversión y de finanzas. Hay bastantes libros allá afuera sobre el tema de la inversión y podemos sacar bastantes videos acerca de todo este mundo de libros. Hay libros complejos, otros sencillos, unos libros más avanzados y otros libros introductorios. Estaba pensando en libros para iniciarse, que cualquiera pudiese leer sin mucho dilema, y así que este video va en torno a 3 libros que recomiendo para aquellos que van a iniciarse sobre la inversión o conocer más sobre la bolsa, por mera curiosidad, porque te gusta o porque ya quieres comenzar a invertir. Bueno, comenzamos con el primero y es El pequeño libro para invertir con sentido común, o en inglés The Little Book of Common Sense Investing. Este libro es de John Bogle. Él es el fundador de Vanguard. Para los que no conocen, Vanguard junto con BlackRock son las dos gestoras de fondos más grandes del mundo y también las mayores proveedores de ETF del mundo, ¿ok? Entonces, John Bogle es el padre de los fondos indexados, de los fondos pasivos. Es el creador de los fondos pasivos y de esto trata el libro. Este libro tiene como premisa la inversión activa versus la inversión pasiva. Él siendo el padre fundador de la inversión pasiva, todo este libro trata sobre esto, la comparación de estas dos formas de administrar el dinero. Sí, en la administración del dinero, mediante inversiones, en este caso, compra de acciones, hay dos formas naturales de hacerlo, hay dos caminos. Una, quieres invertir tu dinero, está bien, en la bolsa, ok, pero existen dos formas de hacerlo. La primera es la activa, en un fondo de inversión, en un ETF activo, en un hedge fund, en una casa de bolsa activa. Tú das el dinero para que cualquiera de ellos, cualquiera de estas personas detrás de estas instituciones, administre activamente tu dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tomen la decisión propia de qué comprarte, qué vender, qué porcentaje, en qué momento, qué cantidad, qué sectores, qué empresas. Ellos se encargan de armarte tu portafolio con base en sus decisiones y en sus estrategias. En una inversión pasiva, un ETF pasivo, un fondo pasivo o indexado, indizado, tú inviertes tu dinero, pero con la diferencia principal es que no hay nadie detrás que está gestionando el portafolio. Nadie está tomando las decisiones, haciendo investigaciones, análisis de qué comprarte, cómo armar tu portafolio, ¿sí? Se llama pasivo por la propia actividad que solamente compras, inviertes y esperas, no haces nada. Se llama pasivo también porque tú inviertes en un índice o en una canasta de acciones. Por ejemplo, el índice más importante es el Standard & Poor's 500, el más conocido. Aquí la conforman las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Si tú inviertes en un ETF relacionado al Standard & Poor's 500 o en un fondo relacionado al Standard & Poor's 500 de forma pasiva, básicamente tú inviertes en estas 500 empresas y el fondo y el ETF lo que hace es replicar el comportamiento de estas 500. Sigues las 500. A través de los años pueden salir unas empresas, pueden entrar otras empresas, pero tú estás invirtiendo en las 500 que están en ese momento y bueno, a través de los años tu inversión sube a medida que sube el precio de estas 500 acciones, pero nadie hace análisis ni investigaciones, ¿ok? Esto es de lo que trata el libro y es de lo hermoso de este libro. John Bogle te dice, ¿sabes qué? Aquí tienes la comparación de los fondos pasivos versus los fondos activos. Concluye tus propias ideas. Hay datos duros. Él, siendo el padre fundador de la inversión pasiva, claramente lo que él defiende es la inversión pasiva versus la activa. Te hace comparaciones acerca de los costos de administración, de todas las comisiones, de los impuestos que tú tienes, de los rendimientos de ambos fondos pasivos y los activos, de lo complicado. También te habla de lo complicado que es que un fondo activo, que un gestor, que un inversionista pueda romper o superar al mercado a través de los años, a través de las décadas, y que por temas de probabilidades se vuelve súper complejo hacerlo. Que hay quienes lo hacen, sí, pero son poquitos. Y bueno, en serio, recomendado este libro. Al final puedes sacar tus propias conclusiones.
Bueno, pasando al segundo libro, ¿sí? Un paso por delante de Wall Street, del famosísimo Peter Lynch. Peter Lynch es un inversor de los más famosos y conocidos porque durante muchos años fue el gestor quien se llevó el fondo de Magellan Fund de Fidelity. Peter administró durante todos estos años el fondo de Magellan y, ¿qué creen?, superó ampliamente al Standard & Poor's 500. Este libro te cuenta cómo es que Peter administra su fondo o administró su fondo y te cuenta todos los tips de inversión que él considera importante y que él mismo lleva a cabo. Uno de los más importantes es date cuenta de lo que tienes enfrente. Él habla mucho de, muchas veces como inversores nos vamos a temas súper complejos, ¿no? No sé, tecnológicos, biotecnología, cosas muy innovadoras pero súper complejas que se salen completamente de nuestro entendimiento y no entendemos mucho el negocio. E ignoramos las buenas compañías que pasan de nuestro frente, ¿sí? Compañías que cuando vamos de compras vemos, compañías que utilizamos en nuestros productos y servicios diariamente y no nos damos cuenta, compañías que vemos en nuestro lugar de trabajo, en la escuela, con los amigos, con las personas, que están frente a ti y no investigas más allá qué tan buenas son. Y él habla mucho de las inversiones más importantes que puedes hacer, muchas veces ya las estás utilizando, son compañías, productos que estás utilizando. También este libro te habla de las cosas más importantes, es que al momento de invertir en una compañía, él te habla de una categorización del tipo de compañía que puede ser cíclicas, turnaround, asset plays, empresas que crecen de forma pequeña, empresas ya grandes, que no maduras, que no crecen mucho, empresas medianonas que crecen a mediano crecimiento, a tasa mediana, y empresas de alto crecimiento. Estas son las diferencias o las categorías que él te da en el libro y te explica las características de cada uno para que identifiques en qué compañía quieres invertir, en qué tipo, y bueno, armes un portafolio a lo mejor de estas 5 compañías. Se basa mucho también, la filosofía de Peter Lynch, lo vas a ver en el libro, se basa mucho en la tasa de crecimiento que tenga la empresa, en la tasa de ventas, de crecimiento en ventas, en ingresos de la compañía trimestre tras trimestre, año con año. Él se basa mucho en esto porque dentro de su filosofía, si la empresa crece a buenas tasas o tasas altas, quiere decir que como consecuencia el precio de la acción va a ir de la mano creciendo a esas respectivas tasas de crecimiento o de ingresos. Bueno, hasta aquí, Peter Lynch, muchas gracias y muy recomendado el libro, lean. Nos vamos con el tercer libro, Warren Buffett, y en español está Y la interpretación de los estados financieros, como tal la traducción, y en inglés está como Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements. Este libro fue escrito por Mary Buffett y David Clark. Mary es la exnuera de Warren Buffett, estuvo casada con su hijo muchos años, y David Clark es un conocido inversor de value investing, ¿ok? Quizás no tuviste mucha profundidad en temas contables en tu carrera o no has tenido contacto con la contabilidad a través de cursos o cualquier otro medio. No te preocupes porque este libro explica de forma introductoria y muy sencilla la contabilidad. Ahora sí, como dicen, con peras y manzanas. Así que no tienes que ser un conocedor de la contabilidad, no tienes que saber mucho porque lo entendemos cualquiera, ¿vale? El libro explica la contabilidad desde la base, lo más sencillo. ¿Qué es lo hermoso de este libro? ¿De qué trata? A lo largo del libro, el libro te explica los cálculos financieros, las razones financieras, las cuentas financieras, la interpretación total de la contabilidad de una compañía, pero como lo hace Warren Buffett. Y aquí está lo interesante de este libro. Te explica para él, Warren Buffett, qué puntos claves, qué números claves, qué razones claves son muy importantes para él y en qué partes es lo que se fija más antes de tomar la decisión de invertir en una compañía. Son dos personas que están muy cercanas a Warren Buffett, entonces conocen a primera mano cómo él hace su análisis, y esto es lo valioso de este libro. También es un reforzamiento contable para los que ya saben acerca mucho de la contabilidad, pues un reforzamiento del tema contable y más que nada cómo ve
en sus ojos Warren Buffett en los estados financieros. Y este libro, en mi opinión, es bastante bueno porque muchos de los libros de lectura son de forma teórica, quizás un poquito de práctico, un 10% práctico, un 90% teórico. Y este libro está basado en temas contables, entonces es práctico totalmente y te da herramientas prácticas para que, oye, ahí está, toma, ya sabes un poquito o más cuando vayas a hacer tu análisis o al analizar alguna empresa. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado este video y les dejamos de tarea leer estos 3 libros y déjanos sus comentarios qué te parecieron estos 3 libros, cuál fue tu favorito. Y no se preocupen, vamos a seguir subiendo videos acerca de libros sobre finanzas. Nos vemos hasta la próxima. Chao.